4. Ramírez asaltó la casa de Jenny Binkow, una mujer de 79 años en Los Ángeles. Abusó de ella y la apuñaló hasta la muerte. Este fue su primer asesinato conocido y estableció el modus operandi que seguiría en futuros ataques. Otro caso emblemático ocurrió en marzo de 1985. Ramírez ingresó a la casa de los esposos Harold y Jing Wu mientras dormían en su residencia de Monterey Park. Los ató, abusó y golpeó brutalmente a ambos. Harold sobrevivió al ataque, pero Jim falleció a causa de sus heridas. En agosto de 1985, Ramírez aterrorizó a una familia en el vecindario de Whittier. Entró a la casa de los Jarvis, donde asesinó a golpes a Richard, de 66 años, y abusó de su esposa, Ruth. El 22 de julio de 2011, Noruega fue sacudida por un terrible acto de violencia. Anders Behring Breivik, un extremista de derecha, perpetró un atentado que dejó una profunda huella en la historia del país. Primero, detonó una bomba en el complejo gubernamental de Oslo, causando la muerte de 8 personas e importantes daños materiales. Pero el horror no había terminado. Breivik se dirigió luego a la isla de Utia, donde se celebraba un campamento de verano para jóvenes. Allí, abrió fuego indiscriminadamente contra los asistentes, asesinando a 69 personas, en su mayoría adolescentes. La magnitud de la tragedia conmocionó al mundo. El caso del 22 de julio en Noruega es recordado como un sombrío recordatorio de la capacidad destructiva del extremismo y la importancia de la seguridad pública. Además, puso a prueba la resiliencia de Noruega y su determinación para superar el trauma. 3 casos impactantes de Ted Bundy. Uno de los casos más conocidos de Bundy ocurrió en enero de 1974, en el estado de Washington. Se infiltró en la casa de varias mujeres jóvenes mientras dormían, agrediéndolas brutalmente y dejando tras de sí un rastro de destrucción. Estos ataques dejaron un total de 4 víctimas fatales y una gravemente herida. La ferocidad y la falta de piedad de Bundy desconcertaron a la policía y al público. Otro caso impactante ocurrió en febrero de 1978, en el estado de Florida. Bundy secuestró y asesinó a 2 mujeres jóvenes en el campus de la Universidad Estatal de Florida. Sus métodos eran meticulosos y calculados, logrando evadir la captura durante mucho tiempo. Sin embargo, finalmente fue arrestado y condenado por estos crímenes. Finalmente, uno de los casos más notables fue el juicio de Bundy en 1979. A pesar de ser su propia defensa, Bundy demostró ser un manipulador y un maestro en la seducción. Sorprendentemente, logró escapar de la custodia en 2 ocasiones. Mary Sullivan fue una de las últimas víctimas del estrangulador de Boston. En enero de 1964, Sullivan, una joven de 19 años, fue encontrada estrangulada en su apartamento. DeSalvo afirmó haber cometido este asesinato, pero la evidencia física y las circunstancias del crimen continúan siendo objeto de debate. Anna Slesers, en junio de 1962, Slesers, una inmigrante letona de 55 años, fue encontrada estrangulada en su hogar. Este fue uno de los primeros asesinatos atribuidos al estrangulador de Boston. DeSalvo proporcionó detalles precisos del crimen durante su confesión, aunque algunos expertos cuestionan su veracidad. Ida Irga. En octubre de 1963, Irga, una mujer de 75 años, fue estrangulada en su apartamento. DeSalvo también afirmó ser el autor de este asesinato, aunque, al igual que en los otros casos, las pruebas no fueron concluyentes y surgieron. Los 3 casos más destacados de Harold Shipman se remontan a la década de 1990. En primer lugar, el caso de Kathleen Grandi, una anciana adinerada que murió repentinamente en 1998. La autopsia reveló altas dosis de morfina en su sistema, lo que llevó a la sospecha de que Shipman estaba involucrado. La investigación posterior reveló que había falsificado el testamento de Grandi, dejando toda su herencia a él mismo. El segundo caso fue el de Winifred Meller, una mujer de 73 años que falleció en 1998. Al igual que en el caso anterior, la autopsia reveló una alta concentración de morfina en su organismo. El tercer caso notorio fue el de Bianca Pamfrit, una paciente de 49 años que murió en 1998. La investigación posterior reveló que Shipman había falsificado los registros médicos para ocultar su responsabilidad en la muerte de Pamfrit. En el primer caso, Gunn fue responsable del asesinato de Bernice Worden en 1957. Después de su desaparición, las autoridades descubrieron que Gunn la había matado y mutilado, llevándose partes de su cuerpo para sus macabros fines.
Este horrendo descubrimiento desató un escándalo a nivel nacional y puso a Gunn en el centro de atención de los medios. En otro caso espeluznante, los investigadores encontraron una colección de máscaras hechas de piel humana en la casa de Gunn. Se descubrió que él exhumaba cuerpos de mujeres recientemente fallecidas en cementerios locales y utilizaba su piel para confeccionar estos perturbadores objetos. Finalmente, Gunn también fue relacionado con el caso de Mary Hogan, una mujer desaparecida en 1954. Se descubrió que Gunn la había asesinado y su cabeza fue encontrada en su propiedad, adornando su morada macabra. 3 casos más notorios de Pedrinho Matador. Pedrinho Matador, uno de los asesinos en serie más notorios de Brasil, dejó un rastro de violencia y muerte a lo largo de su carrera criminal. 3 de sus casos más destacados revelan la brutalidad y la falta de escrúpulos de este sanguinario individuo. En uno de los casos, Pedrinho Matador asesinó a su propia novia después de una discusión. Sin mostrar remordimiento, desmembró su cuerpo y abandonó los restos en diferentes lugares, dificultando su identificación. En otro caso, Pedrinho Matador fue contratado para matar a una pareja de traficantes rivales. Sin embargo, una vez dentro de su casa, asesinó también a los 2 hijos pequeños, alegando que no quería testigos. Este acto brutal dejó una huella imborrable en la comunidad local. En un tercer caso, Pedrinho Matador fue acusado de matar a un compañero de celda en la prisión. Michel Fourniret fue un asesino en serie francés, conocido como el Ogro de las Ardennes. Nació en 1942 y fue condenado en 2008 por una serie de crímenes brutales. Fourniret y su esposa Monique Olivier secuestraron, abusaron y asesinaron a varias jóvenes en Francia y Bélgica desde 1987 hasta 2003. Se cree que sus víctimas eran principalmente adolescentes y mujeres jóvenes. Fourniret atrajo a sus víctimas utilizando diferentes métodos, como pedir direcciones o ofrecerles trabajo. Fue apodado el Ogro debido a la naturaleza violenta y depravada de sus actos. Tras su captura en 2003, ambos cónyuges fueron condenados por complicidad en asesinato y abusos. Michel Fourniret fue sentenciado a cadena perpetua. Uno de los casos más notorios asociados a Charles Manson es el brutal asesinato de la actriz Sharon Tate y otras 4 personas en la mansión de Cielo Drive en agosto de 1969. Manson ordenó a sus seguidores que cometieran estos asesinatos como parte de su visión apocalíptica. Tate, quien estaba embarazada de 8 meses, fue apuñalada múltiples veces junto a sus amigos Jay Sebring, Abigail Fowler, Wojciech Frykowski y el joven Steven Parent. Estos asesinatos impactaron profundamente a la sociedad estadounidense y marcaron el comienzo de una serie de crímenes atribuidos a la familia Manson. El asesinato de Gary Hinman. Otro caso relacionado con Manson fue el asesinato de Gary Hinman en julio de 1969. Manson y sus seguidores, Bobby Bousela y Mary Brunner, torturaron y asesinaron a Hinman en su casa. Manson creía que Hinman tenía dinero y quería obtenerlo. Dahmer era conocido por su perturbadora atracción hacia hombres jóvenes, a quienes atraía a su apartamento con promesas de dinero o compañía. Allí, llevaba a cabo horribles actos de violencia, asesinato y necrofilia. Además, practicaba la mutilación y la canibalización de sus víctimas. Su reinado de terror llegó a su fin en 1991, cuando uno de sus posibles futuros objetivos logró escapar y alertar a la policía. Tras un registro en su apartamento, las autoridades descubrieron evidencias inimaginables de los crímenes de Dahmer. En 1992, fue condenado por 17 asesinatos y sentenciado a 16 cadenas perpetuas. Sin embargo, su vida en prisión fue breve, ya que en 1994 fue asesinado por otro recluso. Los crímenes de Jeffrey Dahmer han dejado una marca indeleble en la historia del crimen. Su caso ha sido estudiado por expertos en psicología y criminología. Adolfo Constanzo, líder de un culto y asesino en serie, estuvo involucrado en varios casos impactantes que dejaron una marca de horror en la historia criminal. En 1989, Constanzo y su culto secuestraron a Mark Kilroy, un estudiante universitario estadounidense en México. Kilroy fue sometido a torturas rituales y finalmente sacrificado en un espeluznante ritual, donde su cerebro fue extraído y utilizado en hechizos de magia negra. Este caso conmocionó a la comunidad internacional y desató una intensa búsqueda que condujo al descubrimiento de un cementerio clandestino con múltiples víctimas.
Constanzo y su culto llevaban a cabo rituales oscuros que involucraban sacrificios humanos. Se cree que estuvo involucrado en la muerte de al menos 15 personas, cuyos cuerpos fueron encontrados en diversos lugares de Matamoros, México. Linda O'Keefe fue una menor de 11 años que desapareció el 6 de julio de 1973 en Corona del Mar, California. A pesar de los intensos esfuerzos de búsqueda, Linda nunca fue encontrada. Su caso permaneció sin resolver durante décadas, pero en julio de 2018 se identificó a un sospechoso, James Alan Neal, gracias a pruebas de ADN y genealogía genética. Sin embargo, Neal había fallecido en 1975, por lo que no pudo ser llevado a juicio. Aunque no se hizo justicia en el caso de Linda, el descubrimiento del sospechoso brindó algo de cierre a su familia y a la comunidad. La historia de Linda O'Keefe ha dejado una huella duradera en la comunidad de California, y su memoria ha sido utilizada para concienciar sobre la seguridad de los menores y la importancia de seguir buscando respuestas en casos sin resolver. Aileen Wuornos, conocida como la asesina de hombres o asesina en serie de Florida, fue una de las criminales más notorias en la historia de Estados Unidos. Nacida en 1956, llevó una vida marcada por la tragedia y la violencia. Wuornos fue condenada por asesinar a 7 hombres entre 1989 y 1990. Sus crímenes fueron brutales y despiadados. Utilizaba su atractivo físico para atraer a sus víctimas, a quienes luego robaba y mataba. Su modus operandi consistía en disparar a sus víctimas a sangre fría, dejando un rastro de muerte y dolor a su paso. La historia de Wuornos es una combinación de abuso, traumas y una espiral descendente hacia la violencia. Su difícil infancia, marcada por el abandono y el abuso, sin duda dejó cicatrices profundas. El caso de John Wayne Gacy, más conocido como Pogo o el payaso asesino. Gacy asesinó al menos 33 jóvenes hombres y adolescentes, muchos de los cuales fueron enterrados en el sótano de su casa. Su modus operandi era seducir a sus víctimas con promesas de empleo o dinero, para luego llevarlos a su hogar donde los sometía a torturas y abusaba antes de asesinarlos. El caso de John Wayne Gacy conmocionó a la nación y puso de manifiesto la realidad oscura y perturbadora que puede esconderse detrás de la apariencia de respetabilidad. Ted Bundy fue conocido por su encanto y apariencia aparentemente inofensiva, lo que le permitió acercarse a sus víctimas. Cometiendo una serie de secuestros, abusos y asesinatos brutales, se cree que Bundy fue responsable de la muerte de al menos 30 mujeres en varios estados de EU. Jeffrey Dahmer, conocido como el caníbal de Milwaukee, Jeffrey Dahmer fue un asesino en serie estadounidense que cometió una serie de horribles crímenes entre 1978 y 1991. Dahmer atrajo a hombres jóvenes a su apartamento, donde los drogaba, torturaba, asesinaba y desmembraba. Aileen Wuornos, una mujer estadounidense, fue una asesina en serie que operó en Florida en la década de 1980. Wuornos afirmó que mató a 7 hombres en defensa propia mientras trabajaba como prostituta, alegando que intentaron abusar de ella. Sin embargo, algunos cuestionaron la validez de sus afirmaciones